She pulls the trigger and I'm just blown away downright. My mind's indifferent to know what's wrong or right. Her bite is bittersweet, cause I'm stuck between her lines. She silenced me with words that shouldn't be combined. Oh, I can't go on. Yeah, I must be strong, cause I'm weighing us down. Just a little bit of you and I go by to make things right. I know you see me through, baby. I just want you badly now. Everything I feel is shown. There's nowhere I can hide. I can see myself falling, crashing down. I'm 99 above all the love that we got. I'm 99.5. Calm down and get your real applied. The scale is running wild, it's heavy on my side. I'm throwing things at you, but nothing seems to stick. I'm swimming round your aisle, think I'm losing my grip. I'm trying to hold on. Gotta keep on keeping on, cause I'm weighing us down. Just a little bit of you and I go by to make things right. I know you see me through, baby. I just want you badly now. Everything I feel is shown. There's nowhere I can hide. I can see myself falling, crashing down. I'm 99 above all the love that we've got. I'm 99.5 of all the love that we've got. 99.5 of all the love that we've got. Tell me that you're gonna be there all the way. Tell me that you're gonna be there all the way. Even out the odds, it's not rational, baby. In the wrinkles of your palms lies my destiny. I don't have a choice. Just a little bit of you and I go right to make things right. I know you see me through, baby. I just want you baby now. Everything I feel is shown. There's nowhere I can hide. I can see myself falling, crashing down. I'm 99 above all the love that we've got. I'm 99.5 of all the love that we've got. 99.5 of all the love that we've got. I'm 99.5. I'm 99.5. I'm 99.5. I'm 99.5. She pulls the trigger and I'm just blown away downright. My mind's indifferent to know what's wrong or right. Her bite is bittersweet, cause I'm stuck between her lines. She silenced me with words that shouldn't be combined. I can't go on. Yeah, I must be strong, cause I'm weighing us down. Just a little bit of you and I go by to make things right. I know you see me.
Hola, buenas noches a todos y bienvenidos como siempre al Formando Experiencias con el ISBL, el espacio donde la seguridad industrial y la salud ocupacional se convierten en una conversación cercana, útil y sobre todo aplicada a la realidad. Mi nombre es Cecilia Costa y como cada lunes a las 8 de la noche te acompaño para reflexionar, aprender y compartir experiencias. En este episodio vamos a hablar sobre un tema clave para la operación legal y segura de cualquier empresa en México, las normas oficiales mexicanas de la STPS. Y para esto tenemos a un experto con amplia trayectoria en el sector, el ingeniero Rubén Balbuena, director de operaciones del ISBL, quien nos explicará de manera clara y práctica cuáles son las principales normas oficiales mexicanas aplicables, sus implicaciones legales y cómo garantizar su cumplimiento efectivo en las empresas. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Puedes escucharme bien? Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto, pues encantado de estar aquí nuevamente en este espacio. La vez pasada tuvimos oportunidad de conversar justo por la publicación de una nueva norma oficial mexicana o la actualización más bien de la NOM 017 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, estuve aquí de forma pues extraordinaria, ¿no? Pero encantado de estar en esta fecha en la cual se ha programado pues que dialogáramos sobre este interesantísimo tema. Gracias por la invitación. Pero ya sabes, ingeniero, que quieres súper bien recibido. Y creemos siempre que la experiencia que les podamos compartir a nuestros escuchas, pues siempre va a ser lo mejor que podamos hacer por el sector y para ayudar a que siga creciendo, una, la comunidad y dos, a que siga creciendo el interés por esa parte que hacemos nosotros. Pero, Inge, yo creo que vamos a darle al tema porque yo sé que podemos estar horas platicando de esto, así que nada más te tengo un chisme, pero que nadie más se entere aquí, nada más entre tú y yo. A Al ver, final, cuéntamelo. al final del día de hoy, al final de este episodio, vamos a dejar por acá en la cabina de la descripción del video una liguita porque vamos a regalar, así como lo escuchas, ingeniero, vamos a regalar un juego de seguridad que es sobre el manejo de extintores. Entonces, todas aquellas personas cuando escuchen la palabra extintor, deberán realizar su registro en esa liguita, porque esa es la palabra clave. Si lo hacen antes o lo hacen después o lo hacen en una sesión posterior, digo, pues acuérdense que todo lleva un registro y solo les vamos a regalar el juego a las personas que nos hagan caso y que se registren en el momento que digamos la palabra clave, que en este momento se las repito, es extintor. Esto es para que nos acompañen durante toda la transmisión y los vamos a estar regalando, ojo, vamos a estar toda esta semana esperando sus comentarios, que nos manden por ahí mensajito a través del formulario. Y el día lunes, terminando nuestro siguiente Formando Experiencias, vamos a hacer el envío del juego totalmente gratis. Pero hay una condición. Aparte de que se tienen que registrar, nos tienen que mandar y adjuntar ahí en el formulario la captura de pantalla de que ya nos siguen en YouTube, si no, no tiene chiste y estaríamos haciendo trampa. Recuerden que el juego va a ser totalmente gratis, se los vamos a mandar en formato PDF para que tengan ustedes el poder imprimirlo las veces que quieran y es sin costo. ¿Cómo lo ves, Inge? Muy bien, así en resumen, tenemos una palabra clave que cuando se escuchen se tienen que registrar. La condición, seguir el canal ya en YouTube. ¿Ya? Correctamente, que sigan el canal en YouTube. Muy bien, pues ya está. Yo que he tenido la oportunidad en diversas ferias jugar con estos materiales, la verdad creo que es un excelente regalo y bueno, pues encantado de formar parte de esta dinámica. Listo, dije, bueno, ahora sí, vámonos con todo el tema del día de hoy. Normas oficiales mexicanas. ¿Por qué son tan interesantes o por qué es necesario que las conozcamos, ingeniero? Pues mira, son interesantes porque son únicas. Yo creo que a nivel internacional pocos países pueden presumir, ¿no? Que cuentan con esta normatividad. No es que yo haga menos, ¿no? Los instrumentos o los documentos que se tienen en otros países, ¿no? Es más, yo dialogando con personas de Europa, dialogando con personas de Latinoamérica, pues cuando contrastan, ¿no? Sus documentos con los nuestros, nos dicen, oye, ojalá
yo tuviera algo así, ¿no? Yo tengo una ley, yo tengo un reglamento que me lo deja a la libre interpretación, que carece de especificaciones técnicas, nos mandan a normas internacionales que después no es tan fácil conseguirlas o comprarlas. Es una copia de tal o cual documento que ni siquiera fue adaptado correctamente y así me podría seguir yo con muchos ejemplos. La realidad es que México tiene estas especificaciones técnicas que nos ayudan, ¿no? A poder saber qué es lo que espera la autoridad laboral y cualquier otra autoridad respecto a sus leyes y reglamentos, y eso es buenísimo. Y nos apasiona, yo creo que por eso, por la necesidad de interpretarla correctamente, la, los retos que supone poderla implantar en las empresas. Y bueno, también, ¿no? Por toda la documentación que nos exige es una realidad. Y bueno, pues entre especialistas siempre estamos como intercambiando información, ¿no? Oye, ¿tú cómo le haces para cumplir con tal o cual requisito de la norma relacionada, por ejemplo, con maquinaria y equipo? Oye, ¿tú qué tomas como base para hacer evaluaciones de riesgo ergonómico? Oye, ¿qué tal te ha ido a ti con los resultados de la aplicación de los cuestionarios de la norma de factores de riesgos psicosociales? Entonces, eso es lo que las hace, yo creo que bastante atractivas. Y bueno, en las guías de referencia también podemos encontrar varios cómo, ¿no? Oye, ¿cómo esperaría la autoridad que cumpliéramos? Aunque pues no son la mayoría de ellas de carácter obligatorio, pues sí nos ayudan bastante a poder para, pues, para poder comprender, ¿no? correctamente los requisitos de cada estándar. Y ahí es donde siento que hay una brecha, ¿no? La verdad, ojalá todas las normas tuvieran guías de referencia y estas guías se actualizaran y estuvieran acorde a las mejores prácticas internacionales. Desgraciadamente, Inge, como bien lo mencionas, a lo mejor en algunas no estamos tan actualizados, en otras nos falta esa actualización, digo, con el simple hecho de ponerte de ejemplo la norma 18, ¿no? Que fue hecha, no me acuerdo si era con la versión 3 o la versión 4 del libro Púrpura, y ya vamos en la versión 10 y no ha sufrido modificaciones. Entonces, ese tipo de cositas, tú dices, pues sí necesitamos, aunque nuestra legislación es muy cuadrada para el efecto de la actualización de las normas, pues yo creo que sí necesitaríamos como ese empujoncito, ¿no? Eso que nos hace falta de no solamente ver nuestras normas, que es como el requisito mínimo que tenemos que cumplir, sino lo que tú mencionas, todas estas buenas prácticas internacionales. Pero para poder llegar allá, para que nosotros demos ese gran salto a las buenas prácticas internacionales, pues tenemos que cumplir, como bien lo mencionas, con las normas mexicanas. ¿Y cómo le haría yo, una persona promedio, para poder cumplir si apenas a lo mejor es mi primer trabajo, a lo mejor es la primera vez que soy responsable de seguridad y salud? Inge? ¿Cómo le hago? Agarro la norma uno y me siento y me pongo a leer. Pues mira, eso es algo que tiene una respuesta también un poquito amplia, perdón que de repente me extienda, pero a ver, las normas no son nada amigables de leer, ¿no? Sabemos que son documentos que pues, se publican en el diario oficial de la Federación, que carecen muchas de ellas de esquemas, de tablas, en fin, de varios elementos visuales, gráficos que nos permitirían comprender perfectamente la norma. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Que constantemente pues me preguntan, oye, ¿qué es un cargador frontal cuando la NOM 006 STPS nos indica que hay que tener procedimientos de operación, de mantenimiento, de revisión, ¿no? Y cuando me preguntan qué es un cargador frontal, yo tengo de repente varias respuestas, ¿no? Una, la definición de la norma que nos deja como abierto nos deja abierta o la puerta, ¿no? Para poder al menos considerar que tres equipos que hay en el mercado son cargadores frontales. Después está mi experiencia, ¿no? De acuerdo con mi experiencia, entiendo qué tipo de máquina están considerando que entraña riesgos por manejar materiales a través de ella, ¿no? Y por otro lado, lo que entienden todos los demás
y que está visto en las empresas como cargador frontal, ¿no? Y ahorita la gente que nos está escuchando también dirá, pues me quedé igual, bueno, pues de acuerdo a la definición, todo aquello que se puede manejar de materiales con una máquina al frente de la cabina que tiene el equipo, pues es un cargador frontal, ¿no? A diferencia, ¿no? De los montacargas, pues estos tienen características distintas y es que se pueden acoplar como múltiples accesorios dependiendo de la carga, aunque los montacargas también, aunque a veces mal implementados esos accesorios. Y por otro lado, las personas piensan que son un trascabo, es el vehículo este clásico de la construcción que se utiliza para pues llevar de un lado a otro material en la obra, pero también lo he visto que lo utilizan, por ejemplo, en algunos sectores para arrastrar bueno, también manipular ciertas materias primas. En general, este es un ejemplo de 200, 300 que te podría poner, y no es que exagere, donde cómo nos gustaría ver una foto, ¿no? O una serie de fotos y nos dijera referencia gráfica, esta, y no lo hay. No lo hay en las normas oficiales mexicanas y creo que ayudaría bastante. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es no. No es nada más ponerme a leer las normas. Tenemos que buscar las guías que hoy en día ha desarrollado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que si bien son las normas, pero en un formato amigable para leer, contienen algunos tips, ¿no? Que pueden ayudar para poder comprender mejor qué es lo que espera la autoridad. Los cursos del Procadist, aunque ya no son, vaya, tan populares, todavía hay gente que los consulta. Y la verdad es que ahí es donde yo me he encontrado también, pues ciertas ideas, ¿no? De cómo se espera cumplir con los requisitos. También pienso que ahora tenemos que hacer uso, por supuesto, que de la inteligencia artificial. Y hay algunas guías que en su momento también la Secretaría publicó para efectos de capacitarse y alinearse a los estándares, que tú los conoces mejor que yo, que son estándares relacionados con la verificación y vigilancia de las normas asociadas a la seguridad y salud en el trabajo. Esas son tres que te doy de entrada. ¿Qué te parecen? Pero perfecto, ahorita que estabas hablando de los cargadores frontales me dio mucha gracia, porque es cierto, no te aclaran, no te dicen, mira, este es el modelito que vas a considerar para eso. Pero lo que más gracia me dio, Inge, es que en algún momento, en alguna empresa, me tocó atender una inspección de la Secretaría del Trabajo. Y precisamente tocando norma uno, eran unas oficinitas administrativas y solamente tenían mini splits, aires acondicionados. Y el inspector nos dijo que le mostráramos nuestro programa ¿cómo era? Nuestro programa de mantenimiento del sistema de ventilación artificial. Y así de, no, pues ese no aplica. No, sí, es que tienes los aires acondicionados y es para eso. Entonces dicen, ah, caray, 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 ¿no? O sea, si nosotros estamos algo perdidos, digo, la autoridad es quien debiese sacarnos de esas dudas o al menos aclararnos los alcances, ¿no? Y como ese te puedo platicar un montón de historias que me tocaron atendiendo inspecciones que dices, guau, guau. Sí, 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 te está refiriendo seguramente a los pingüinitos, o sea, que de repente les dicen así que ahora son muy populares por el cambio climático, cada vez se requieren más y efectivamente, ¿no? Es ahí donde te das cuenta que desde el campo de aplicación de varias normas se requiere, pues no solo de mucha lectura para poder lograr interpretarlo correctamente, ¿no? Sino también se requiere de mucho tacto para poderlo abordar o debatir con los inspectores. También como tú he tenido varias experiencias atendiendo las inspecciones federales del trabajo y ese es un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo de estos aires portátiles que comentas, pero también, ¿no? Podríamos pensar, ¿no? En la norma de ergonomía, ¿no? Que también me la han pedido porque pues hay trabajadores que cargan carpetas pues al menos una vez durante el turno
¿no? Y son carpetas de 2 pulgadas y las llevan desde su escritorio hasta el archivo, pero no lo hacen todos los días, ¿no? El problema de la norma es esa, que pues no tiene como un campo de aplicación que alcance pues que alcance a para todos, ¿no? Vaya, que nos diga cuáles son todas las condiciones que tendría que cumplirse, y así me podría pasar por una norma de sustancias químicas hecha para la industria, no para las oficinas esas que dices tú, donde se tienen pues un séptico para guardar, no sé, hipoclorito, algún limpiador para pisos y un aromatizante para el baño, ¿no? Y bueno, pues ese es un ejemplo de varios que podríamos poner a lo largo de esta sesión. Hombre, justo. Por eso es tan importante que uno como usuario, que uno como, pues ahora sí que a los que nos toca aplicarlo, pues sepamos qué cosas sí aplican y qué cosas no aplican, Inge. Pero eso, ¿cómo lo logramos? Aparte de, como bien lo mencionas, de informarnos y no solamente informarnos, ¿no? Sino de ir y tomar cursos que no necesariamente tienen exclusivamente que ser los de la Secretaría del Trabajo, sino formarnos ahora sí que con el que mejor nos parezca, ¿no? Pero la idea es seguirse formando siempre, todos los días, echándole ganitas para no eh, caer uno en nosotros en la desactualización o dos, eh, pues no quedarnos con solo la opinión de una persona, ¿no? Pues mira, lo que podría decir es que esto te lo va dando el tiempo, ¿no? Definitivamente a mí me costó mucho trabajo poder, no sé, crear, de hecho es una realidad. En uno de mis proyectos, pues yo creé una especie de tabulador, sí, tenía que ver con cotizar, pero no tenía que ver con las horas que le tenías que invertir de acuerdo a cada sector, de acuerdo al tamaño. Luego había sectores un poco raros como podrían ser los coworking o los almacenes que tienen una pequeña área donde sí se lleva algún proceso de transformación, y algunos híbridos que nos hemos encontrado en el camino como para determinar qué normas le aplican exactamente a cada tipo de empresa de acuerdo a la estratificación que tiene el IMSS, pero más bien reinventamos esa estratificación de las empresas. Y aún así, te puedo decir que podría haber algunos asegúnes, ¿no? Por así llamarles. Por ejemplo, ¿no? Me tocó creer que en una industria, por ejemplo, de competencia federal, donde el promedio de las normas que aplican están entre 22 y 25, pues dejé afuera dos, ¿no? Nunca me imaginé que iban a tener equipos, por ejemplo, en un laboratorio que emiten radiaciones, en este caso infrarrojas, ultravioleta, y tampoco me imaginé que tuvieran un laboratorio de inspección metalográfica donde hubiera radiaciones ionizantes, ¿no? Entonces, em, se puede tener una base y podemos utilizar, sí, las herramientas como el asistente para la identificación de normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Trabajo, sí, ayuda mucho, pero lo que no ayuda es que tenemos normas muy antiguas que ni siquiera a veces son revisadas por la Inspección Federal, y que pues no nos facilitan esa labor, ¿no? De saber, ¿y realmente aplicará? Si meto una persona a hacer buceo industrial dentro de la cisterna, ¿me aplicará la NOM 14? A ver, busquémonos, metámonos a la NOM 14, no me refiero a la que quedó como proyecto, sino la que está vigente, a ver si esa actividad en particular entra, o esa actividad en particular está enmarcada, ¿no? En el campo de aplicación de la NOM. Por lo tanto, y va a sonar tal vez muy poco popular lo que voy a decir, pero es que estamos en un punto donde cada uno tiene que vivir su locura respecto a los requisitos legales. A pesar de que hay herramientas, plataformas también de cumplimiento legal que ofrecen empresas que son multipaís y que le ayudan bastante a las compañías, pero es vivir un poquito nuestra locura de saber qué es lo que nos aplica y qué es lo que no. Siempre va a haber una sorpresa, siempre va a haber alguien que va a observar algo que no lo teníamos nosotros en el radar,
y es bueno, tendríamos que recibirlo así, ¿no? Lo que no podemos decir es, como todo es un desastre y se vive mi locura, yo voy a optar por todo gestionarlo a través de mis estándares corporativos y de mi sistema de gestión. Me encuentro empresas que hacen eso y que desgraciadamente después tienen sorpresas bastante negativas en la inspección, porque a pesar de que sus estándares son buenos y su sistema es bueno, se olvidan de lo elemental, que es cumplir con lo mínimo indispensable, que es nuestra legislación. Qué importante es eso que marcas, porque sí es cierto. Igual nos tocó hace un par de años hacer unas auditorías de cumplimiento a una empresa así de renombre y lo que acabas de decir tal cual. Ellos se basaban en sus estándares, en sus procedimientos, pero las cosas chiquitas que te piden, las normas que tenías que cumplir, esas no las tenían porque como son chiquitas y como lo hacen de manera rutinaria, pues no generaban las evidencias que se necesitaban para acreditarlo y era ahí donde caía como el conflicto, ¿no? Da la razón. Pero no, Inge, tú ya te fuiste, pero en grande con los estándares y demás. Ayúdame, ayúdame. Vamos a hacer, por cierto, te tengo un chisme también que queda aquí entre nosotros y nuestra audiencia. A ver, dime. Estuvimos platicando hace unos días con un amigo de la Secretaría del Trabajo y precisamente nos estaba comentando que hay, pues, si no muchos, sí algunos cambios por ahí en la inspección del trabajo. Y uno de esos cambios, que por cierto, no sé para cuándo, no sé qué exactamente cambiaron, pero lo que sí te sé decir es lo que me dijo él. Me dijo que van a ligar ya precisamente lo que es el asistente para la identificación de normas oficiales mexicanas al sistema de inspección, porque ahora sí ellos tienen la obligación de delimitar el campo de aplicación de su propia inspección. Entonces, si nosotros tenemos un usuario y contraseña y ahí le pusimos que nos aplicaba la norma 12 y 13, pues sí se nos va a requerir durante la inspección, porque pues ahí nosotros lo pusimos. Entonces, siempre y cuando obviamente tenga usuario y contraseña, ¿no? Y ahorita yo creo que sí se cumple, no sé si te acuerdas, aquel miedo tan escabroso que se tenía de que, ay, es que si pongo ahí mis datos me va a caer la inspección. Pues no necesariamente así, pero si pones ahí tus datos, pues ahora sí van a cortar o el alcance de las inspecciones, cosa que a mí, al menos a mí me parece bueno, pero pues en otras hay gente como que a la que no le agrada tanto esa parte, ¿no? Bueno, pero esa gente sabemos quién es, ¿no? Esa gente es quien atiende inspecciones, eh, pero como dice por ahí el refrán, ¿no? O no sé qué sea exactamente, pero que se atienden inspecciones por donde va a pasar la suegra, ¿no? Como dirían por ahí, ¿no? Este, son personas que buscan al contrario, ¿no? Como ocultar procesos, ocultar equipos que pueden llevar a esa discusión, ¿no? De si aplica o no alguna norma. Y seguramente que nos ha tocado así como de, oye, y va a venir el inspector, llévate los montacargas aquí al predio de enfrente, ¿no? Ahí al estacionamiento que tenemos, al fin que se no está en el alcance, ¿no? Y bueno, pues hasta para eso no son tan listos, porque dices, oye, ¿y esos anaqueles, cómo suben las cosas para allá, para allá arriba, ¿no? Y cosas de ese tipo hasta chuscas me ha tocado por tratar de, pues, de engañar, ¿no? Y hay algunos, te puedo decir que es como un 50-50 que sí son, pues no sé si decir vamos a decir que no son tan expertos en la materia todavía y se les puede llevar, ¿no? O se les puede hacer un recorrido a modo, ¿no? Para que no observen toda esa información, ¿no? Pero también conozco unos muy listos que dicen, no, 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 a ver, vamos a hacer primero el recorrido y en función del recorrido yo les voy pidiendo la información, ¿no? Pero como dices, esta herramienta de identificación, pues ya podría darles una idea hasta de al menos, pues cuánto se van a tardar, ¿no? Porque también esa es una pena. Eso es una pena que luego la inspección sea un proceso express donde se ven las normas totalmente documentales y nos quedan 15, 20 minutos para hacer un recorrido y que te ponen lo mismo siempre, ¿no? Este, delimitar la altura máxima de las estivas. Marcar em,
marcar la división entre las áreas con una franja amarilla de al menos 5 centímetros. Y bueno, que los equipos portátiles contra incendio, no sé si cae dentro de la dinámica que me hiciste, pero bueno, esos equipos portátiles contra incendio no deben de estar a más de unos 50, es que ya parecen plantillas a veces los extintores. Perdón, ya dije una palabra que no debía. Este, a veces son una plantilla ya las actas de inspección. Hombre, tú dale, Inge, tú no te preocupes, aquí la palabra clave ya salió, por ahí nuestros escuchas ya deberían de estarse registrando en este momento. Pero ve qué importante el enfoque que le damos. Queremos conocer las normas para cumplir con lo mínimo indispensable o para hacer seguridad. ¿Cuál es el afán de nuestra búsqueda por conocer estas normas? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cumplir con el mínimo indispensable para que la autoridad no me esté dando lata? ¿O realmente lo que busco es establecer una cultura de seguridad que le va a favorecer a mi empresa y que por lo tanto a mi empresa puede hacerla hasta mucho más productiva y no solamente a ellos, sino que sea una empresa con salud, con seguridad, con bienestar, con un entorno laboral responsable y demás? ¿Qué opinarías de eso? ¿Cuál sería bueno, el deber ser, ya sabemos, Claro. pero ¿qué es lo que más te piden a ti en las empresas? Lo que más me piden, vale, ya, en esa dualidad que existe, ¿no? Pues mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar el chip, ¿no? No es ni una ni otra. Si tú lees, pues algunos documentos, ¿no? Si lees, por ejemplo, cuando se publican, ¿no? Los planes nacionales de desarrollo, cuando se publican los informes de resultados, tú vas a encontrar que hay una filosofía que esta administración y la anterior y todas las que vienen detrás coinciden en que cumplir con lo mínimo indispensable, cumplir con las normas, trae efectos positivos y dentro de esos aspectos positivos, pues está la disminución de los riesgos de trabajo. No estoy entrando todavía en el tema de cultura, de seguridad. O sea, al menos disminuye los riesgos de trabajo. Es una ecuación que presenta la Secretaría, ¿no? Que es pues una relación, ¿no? Que a más cumplimiento legal, menos riesgos de trabajo. Uno podría decir, Rubén, pero qué tontería estás diciendo, no es posible que tú digas eso, tener un papel no garantiza nada. Y eso yo creo que es lo que tenemos que quitarnos de la mente. Yo creo, pero de verdad, o sea, creo fervientemente en que realizar un recorrido de la Comisión de Seguridad e Higiene es un ejercicio de participación que trae a su vez consulta hacia los trabajadores y es algo elemental para cualquier sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y de eso, de esos ejercicios depende mucho los resultados que tenga nuestro sistema. Que ya después digan, "Ay, es una tontería, nada más es por llenar un acta y la gente ni participa, ni propone, todo lo tengo que hacer yo como responsable de seguridad, me cuesta trabajo hasta que me firmen, los tengo que estar persiguiendo". Si llegamos a ese punto es porque no hemos sido capaces de explicar cuál es la función, ¿no? de este recorrido y los beneficios que podría haber hacia nuestra cultura, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque tenemos también, por desgracia, como responsables de seguridad, y porque lo hemos visto así en todos nuestros, pues en toda la gente que nos ha enseñado con el paso del tiempo, tenemos todavía arraigado como que esa idea de que somos policías, de que somos cuidadores, cuidadoras, y realmente no es así. Cualquier sistema avanzado de cultura de seguridad llama a la independencia, llama a eh, que algo sea autogestivo. Y no lo soltamos porque creemos que la gente se va a equivocar del color de la pluma y va a ir contra mi sistema de gestión. Y a veces creo que tendríamos que estarnos preocupando por la finalidad propia de hacer un recorrido, por ejemplo, al registro que se quede, ¿no? Aunque, pues para la autoridad, pues sí, el registro va a ser importante, pero
digamos que es una algo ya secundario que a veces se ve como primario. No sé si se te hice bolas, licenciada. No, no te preocupes. Es cierto, es complicado. Yo creo que buscar el punto medio entre estas dos partes, pero el deber ser, o al menos así lo veo yo, es que todos estuviésemos buscando hacer seguridad, ¿no? O sea, establecer esa cultura. ¿Por qué? Pues porque tanto tú como yo, como los compañeros que nos escuchan al final del día, somos trabajadores que estamos en un centro de trabajo, estamos en una empresa, 8 o quizás hasta un ratito más de tiempo y que el afán es que mientras tú estés esas 8 horas ahí, pues no te pase nada. Estés bien, estés seguro, puedas regresar con bien a tu casa y puedas ganarte la comida o el pan o el sueldo, como le quieras tú decir, de una forma honesta y pues que sobre todo sin que eso ponga en juego tu vida o tu salud. Es correcto, y mira, yo creo que algo que también nos hace falta mucho es el enfoque de riesgos, ¿no? Por ejemplo, todas las normas, y tú lo sabes, ¿no? La norma de maquinaria y equipo, la norma 4, la norma 5 de manejo de sustancias químicas, la norma 6 de manejo de materiales, la norma 9 de trabajos en alturas. En general, ¿no? Las normas te piden que realices un análisis de riesgo, que determines los riesgos potenciales, que identifiques los factores de riesgo. En algunas, como la norma 17, por ejemplo, la vigente de equipo de protección personal, te dice también, ¿no? Que hagas un análisis de los riesgos y una determinación de equipos de protección personal. Y otras como la norma 31, norma 23, sí te llevan a que apliques alguna metodología. Bueno, todas las que están ahí, todas esas normas que dicen eso, nos están llamando a que identifiquemos todos los peligros que tengamos. Todos. Algunas te dicen que profundices más en una cosa, como la norma 29 de mantenimiento a las instalaciones eléctricas, que sí te dice que consideres aspectos externos al área, que consideres aspectos que tienen que ver con el equipo, con los materiales que vas a utilizar. Algunas te dan más detalle, sobre todo las de trabajos peligrosos, pero em, no lo estamos haciendo. Estamos haciendo un documento que le ponemos una portada y le ponemos análisis de riesgo de la norma 4. Ponemos, si bien nos va un listado de las máquinas que tenemos, y después algo que nos copiamos y pegamos de alguna nota técnica de prevención española o de alguna manual de la OSHA o algo que se le parezca, y decimos, juramos por lo más sagrado del mundo que vamos a operar las máquinas y vamos a tenerlas en un estado óptimo de mantenimiento, que nos vamos a poner todos nuestro equipo de protección personal, nos vamos a poner nuestro arnés, aunque luego no tengamos ni un punto de anclaje, pero nos lo vamos a poner. Y así me puedo seguir con muchos ejemplos. Y eso es un documento que se queda en una carpeta y no sirve para nada, ¿no? Cuando lo que tendríamos que hacer es una revisión de la actividad, entrevistar a las personas, tener un instructivo, un procedimiento, saber cuáles son las medidas de seguridad que se tienen, que se están cumpliendo y que se desean cumplir, cuáles son todas las materias primas, herramientas, materiales que se van a involucrar en la actividad. Es como hacer un inventario, ¿no? De cada uno de los peligros que tienen nuestras actividades. La problemática es que vienen separados, ¿no? Vienen por norma y bueno, pues a mí me gustaría llegar a un punto donde pues la autoridad pues tome en cuenta, ¿no? Que la mejor práctica a nivel internacional es pedir una evaluación de los riesgos y esa evaluación de riesgos debería de nacer junto con la empresa, ¿no? Desde que se constituye tendría que estar ahí y no nos estaríamos preocupando también por otras cosas que tal vez platicaremos más adelante. Híjole, qué bien que lo mencionas porque algo que siempre les he comentado a la gente que platica conmigo es de tú mismo me lo dices, ¿no? O sea, todas las normas tienen relación entre sí, claro, porque son complementarias, por supuesto que sí. Tanto las normas del grupo de seguridad como las de salud, como organización.
como por ejemplo a lo mejor por ahí las específicas, ¿no? Pero no solamente las normas tienen relación entre sí. Las tres inspecciones que maneja la Secretaría del Trabajo, que son condiciones de seguridad de higiene, condiciones generales de trabajo y capacitación y adiestramiento, también están relacionadas entre sí, precisamente porque si tú estás cumpliendo en seguridad con darle esa capacitación a los trabajadores y demás, pues ya tienes y estás generando las evidencias para la otra materia. Si tú cumples con brindarle seguridad social al trabajador para que ese trabajador esté seguro dentro de tu centro de trabajo, pues estás cumpliendo con condiciones generales de trabajo y así. Entonces, qué interesante es que entendamos que no solamente se trata de que voy a agarrar la norma uno y voy a desarrollar porque la norma uno me habla de los edificios, de los locales, las instalaciones y de cuáles son los requisitos para hacer seguras mis escaleras. Y que me voy a hacer, me voy a ir a la norma 2 y en la norma 2 voy a hacer un check de mis extintores. Ojo, ahí está la segunda pauta para que se registren, amigos. Y entonces voy a hacer esta revisión mensual, pero y me tocó en alguna ocasión en alguna empresa ingeniero que tenían extintores y no sabían ni por qué tenían esa clase de extintores. Entonces, qué importante es entender que si tú manejas, ejemplo, la norma 27 y tienes actividades de soldadura y corte, pues también debes de tener en cuenta que vas a tener ya sean áreas específicas para realizar estos procedimientos o que a donde vayas a trasladar tus equipos de corte y soldadura, pues también vas a necesitar toda esta parte de la prevención contra incendios. Entonces, ojalá y lo entendiéramos todos, créeme que sería genial, pero qué bueno que existan profesionales como tú que nos amplíen esta parte del horizonte, ¿no, Inge? No, y eso nos lleva a otra cosa, ahorita que pusiste el ejemplo de soldadura, ¿no? Pero nos llevaría también, por ejemplo, a algo de lo que no hemos hablado, ¿no? De las normas oficiales mexicanas que también evalúan riesgos, pero los evalúan de forma cuantitativa, ¿no? Es decir, que utilizan instrumentos, equipos de laboratorio para podernos otorgar un resultado que después se podría comparar con los valores límites, con los límites máximos permisibles y demás, ¿no? Ahorita que dices de soldadura, pues estaríamos hablando de humos metálicos, estaríamos hablando también de radiaciones, de ruido, dependiendo de la soldadura. Y ahí es donde la cosa también se pone compleja, ¿no? Porque no hemos hecho ese estudio en el observatorio del ISBL, lo vamos a hacer, pero también ya me pongo un poquito del otro lado y digo, es que ¿cuánto cuesta cumplir con las normas? Esa es una pregunta que aquí no vamos a poder responder en este espacio de tiempo, ¿no? Pero a ver, ya cuando le empiezas a echar lápiz, ¿no? De todo lo que te cuesta, pues sí, desde hacer un diagnóstico, independientemente de si lo quieres hacer tú o quieres contratar a un experto, ¿no? ¿Cuánto te cuesta un diagnóstico? De ahí cuántas medidas físicas te salen que no estás cumpliendo y le tienes que invertir, que puede ser, como decías, ¿no? Desde un extintor, otra vez palabra clave, hasta un sistema fijo contra incendios o un sistema de supresión, ¿no? Eh, Le vamos sumando y ya cuando nos dicen también cuánto hay que agregar de las capacitaciones y cuánto hay que agregar de los laboratorios, pues para algunas empresas se vuelve complicado, ¿no? Y llega antes la inspección, antes de que puedan, llega la inspección antes de que puedan dar por cumplido todas sus obligaciones y eso pues lleva a una situación a veces de sanción, ¿no? A pesar de que se está gestionando. Y eso también creo que no es como tan lo adecuado, ¿no? Que no valoren si hay un programa de trabajo, si hay una cotización, una inspección es una fotografía instantánea y lo que no está en su lugar, lo que no se tiene, pues es un no cumple y ahí pase usted y peléese con el jurídico y bueno, pues siga todas las alternativas que tiene para demostrar que está cumpliendo, ¿no? Y dentro de esas alternativas, según yo, ya me corriges tú, no está está en vías de cumplir, ¿no? Aunque de repente si le enseñas a algún inspector y demás, auditor, una cotización, un plan de acción, te la pueden pasar, pero a ver, también no creo que eso esté en el creo que eso esté en el límite, ¿no? De lo que podría ser lo legal
Y bueno, pues sí, agregar que los costos hoy en día son muy elevados para algunas evaluaciones. Hay pocos proveedores que tengan acreditaciones, aprobaciones. Va muy lento también la Secretaría en ese aspecto. Tiene muchas solicitudes desde épocas de la pandemia y si no es que antes. Y bueno, pues desgraciadamente esto se debe a lo que vivimos aquí en México. En otros países, cualquiera que tenga la competencia y un equipo calibrado puede medir. Desconozco y sí sé por qué aquí está prohibido, ¿no? Ya me imagino lo que serían capaces de hacer muchas personas si no hubiera una acreditación y una aprobación. Ay, ingeniero, si no teniéndolas en las cosas que hacen. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Sí es cierto, cumplir, pues no vamos a aliviar ese hilo negro acá, ni lo vamos a encontrar, ni vamos a aterrizar esas cosas. Pero también es cierto que en otros países también es más caro, ingeniero. No vamos a ver aquí los requisitos exigibles, híjole, lo último en diseño de lo que quieras, ya sea lo último en diseños ergonómicos, lo último en diseño de maquinaria, no, lo que se piden son los mínimos indispensables, tal que, por ejemplo, la norma 36.1 solamente nos habla de manejo de carga manual y estamos esperando todavía desde 2018 la publicación de la 36.2 para ver cómo van a abordar esta parte de la continuación de la parte de la ergonomía, ¿no? Que todavía no tenemos como muy claro, sabemos, porque las reformas que se han dado en la ley y demás, tenemos una idea de cómo pudiesen abordarlo, pero pues todavía no tenemos el documento final para decir, lo tomaron de esta forma, ¿no? Y hablando de documentos y de proyectos y demás, tú con este tema de la ley silla, ¿cómo ves? ¿Tendremos la 36-2 ya en puerta? ¿O no lo tenemos? ¿O será que van a hablar de otras cosas? Pues mira, la ergonomía es un campo muy amplio, la ergonomía en general, ¿no? Pero la ergonomía física, que es la que justo estamos ahora comentando, a su vez, ¿no? Tiene también ciertas áreas, vamos a decirlo así, o ciertas líneas de acción, ¿no? Estamos hablando la norma, de la norma 36.1, que efectivamente es de manejo manual de cargas. Hay una deuda, ¿no? Que es la de la norma que pudiera hablar de movimientos repetitivos en extremidades superiores. También hay una deuda respecto a posturas estáticas y posturas dinámicas, pero hay otras grandes, pues hay otras grandes áreas, ¿no? Que ni siquiera se han comentado ni explorado y que a nivel internacional ya representan una problemática y llevan un proceso de estandarización, como cual, por ejemplo, la ergonomía en las oficinas, ¿no? Eh, que efectivamente trae consigo movimientos repetitivos y también trae consigo posturas estáticas, pero son muy especiales, son por su naturaleza, son así, ¿no? Todavía pues no han inventado un dispositivo que, como en The Black Mirror, ¿no? Nos lea qué es lo que queremos escribir en la computadora y ya no tengamos que utilizar nuestros dedos, aunque bueno, pues ya podemos utilizar la voz para muchas cosas. Eh, Vaya, ya hay escritorios que suben y bajan, ¿no? Pero pues no son accesibles para todos, para evitar las posturas que son muy estáticas. Y bueno, pues ya si entramos a hablar de la ley silla, pues estamos viendo que es una norma que va a beneficiar a todos los que fabrican y distribuyen sillas, ¿no? No va a beneficiar en lo absoluto a los trabajadores, porque es algo que me canso de repetirlo. El trabajo es el que está enfermo, no se enferman los trabajadores. Entonces, tú les puedes dar una silla, pero si el trabajo no está organizado, no está analizado, distribuido para que las personas descansen, se recuperen, pues simplemente esa silla va a estar ahí de adorno, ¿no? Y un día se va a descomponer y simplemente pues no la van a resurtir, ni le van a dar servicio, ni ningún mantenimiento, ¿no? Entonces, creo que es un buen esfuerzo, pero creo que entonces hace falta la ley rodilleras,
Yo el otro día en un centro de conciliación laboral vi una persona lavando una pared blanca de rodillas sobre un cartón, ¿no? Hace falta la ley enfermeras, ¿no? Para que pues se ponga especial vigilancia en cómo se hace la manipulación de pacientes en los hospitales, que es terrible para muchas personas tenerlo que hacer del género masculino y femenino. Y así me podría seguir con muchas leyes que podrían hacer falta y que esta creo que pues salió por una agenda política, ¿no? Pero creo que para que dé resultados hay que hacer mucho más. Ay, no, ingeniero, me recordaste aquella famosa frase, ¿no? De que vas a tratar de solucionar los riesgos psicosociales de tu centro de trabajo poniendo mesas de ping pong para que los trabajadores nunca lleguen porque tienen un montón de trabajo y nunca el tiempo ni la organización necesaria para usarlas y se quedan ahí miles de los miles, ¿no? Pero según ellos, esa es su solución buenísima para todos estos riesgos. Pues así fue, ¿no? Así fue, pues realmente soluciones como más paliativas, ¿no? Que preventivas, por decirlo de alguna manera. Qué feos modos tenemos definitivamente. Pero bueno. Eh, yo creo que podemos seguir hablando mucho rato de esto, Inge, mucho, mucho rato, pero sí quisiera que nos ayudes ya para ir cerrando con una recomendación general para aplicación preventiva sobre todo esto. Ahorita lo mencionaste muy claro. Nada más llegamos y le ponemos el curita, ¿no? Ahí al centro de trabajo para que ya no le duela, para que no se haga más grande, pero no hemos podido aterrizar el tema de la prevención. ¿Qué pudiésemos hacer? ¿Cuáles serían dos estrategias? Ni más ni menos, dos para poder hacer esto. Bueno, dos, perfecto. Una ya la comuniqué, o sea, todo está alrededor del liderazgo. Los responsables de seguridad no podemos encargarnos absolutamente de todos y a veces lo hacemos por no soltarlo, porque no se nos vaya de las manos, porque nadie mejor que nosotros sabe tal vez qué es lo que espera la autoridad, pero es que es capacitar a las demás personas para que nos ayuden. O sea, realmente darles que lo que dicen las normas oficiales mexicanas, cuando citan al patrón, al patrón, al patrón, pues en realidad lo haga el patrón, ¿no? Lo haga quien toma las decisiones estratégicas en la empresa, ¿no? Y donde diga el trabajador, pues no soy yo el responsable de seguridad, es el trabajador, sus representantes, y también tenemos que transferirles las responsabilidades, también tenemos que empoderarles, tenemos que empezar a soltar y dedicarnos a lo nuestro, ¿no? Que es estar detrás de los riesgos, ¿no? Detrás de las órdenes de compra, ¿no? Que eso es muy común, que hoy en día veo jefes de seguridad que digo, oye, ¿y tú qué haces en todo el día? No, pues de las 9 a las 10 veo la de las órdenes de compra, de las 11 a las 12 recibo a los proveedores y realmente pues no dedican más que minutos, ¿no? A la gestión preventiva. Entonces creo que hay que organizarse muchísimo mejor para que todo esto fluya, ¿no? Y la otra, pues, tiene que ver con, se me fue, fíjate, estaba yo, pensando tanto en esta que se me escapó, pero tenía que ver uy, ¿con qué otra cosa? Eh, yo creo que tiene que ver con prepararnos, ¿no? Prepararnos, a ver en lo que alcanzo a armar la idea final. Pero tiene que ver con prepararnos y apoyarnos, ¿no? Sí tenemos que estar en constante capacitación nosotros, tenemos que también acercarnos a las autoridades. Luego hay algunas que son bastante accesibles, ¿eh? Y sí van y sí nos orientan. La cosa es que nosotros no lo pedimos. O a veces a los auditores externos, como les decía, ¿no? Los valoramos más porque lleguen y no nos den no conformidades y ni siquiera nosotros nos involucramos en el proceso de la selección del auditor, cuando es todo lo contrario. Yo tendría que buscar que la persona que venga tenga amplia experiencia en el sector, sea muy competente, sea una persona que conozca la legislación, los procesos para que venga y me deje no conformidades, ¿no? Otra cosa, ya me acordé. Tercera idea, ¿no? Me pediste dos, pero van tres. Es que no monitoreamos lo que hacemos.
Em, Desgraciadamente aquí nada más nos piden una estadística, es cuántas enfermedades y cuántas incapacidades. Bueno, en general nos dicen cuántos riesgos de trabajo tuviste, cada febrero hay que declararlo y es lo único que se nos pide. Lo que tendríamos que estar haciendo es calcular índices de frecuencia, índices de gravedad, como lo hacen en muchos otros países y otros índices y otras estadísticas que son relevantes, compararlas con nuestro sector, hacer benchmarkings, pero sobre todo, si vamos a llevar a cabo alguna acción, si vamos a decir, bueno, y a partir de ahora, relacionado con las vibraciones, vamos a establecer un programa de salud para las personas, para el personal ocupacionalmente expuesto, donde se va a llevar a cabo A, B, C y D. Lo hacemos y luego, ¿qué seguimiento se le dio? ¿Trajo beneficios? ¿No trajo beneficios? ¿Trae beneficios de forma subjetiva con los trabajadores o ya rindió frutos en términos estadísticos? Con eso de cálculo de los índices de frecuencia y índices de gravedad, podemos ver si lo que estamos haciendo en realidad está trayendo cambios positivos. Y si no, pues se vale, ¿no? Decir, oye, eso, pues ya no hay que hacerlo, ¿no? Mejor ese dinero vamos a agarrarlo para otra cosa. Yo no sé, y perdón que sea así tan dramático tal vez, ¿no? Pero yo no sé si traer al payasito el 28 de abril a hacer su show con los hijos de mis trabajadores está impactando a las patologías musculoesqueléticas o está reduciendo pues, los incidentes en ciertas áreas y demás, ¿cómo lo calculo, no? ¿Cómo sé que eso que estoy invirtiendo está trayendo un rendimiento, beneficios? Pues creo que dudo mucho que así sea, pero con otras intervenciones sí, y se puede demostrar a través de estos índices. Importante, Inge, porque sí es cierto. Medimos todo lo negativo, pero lo positivo no sabemos ni cómo medirlo, ni cómo aterrizarlo, ni siquiera nos tomamos la idea de quererlo medir cuando debería ser lo que deberíamos estar midiendo, las cosas positivas, cuántas capacitaciones hemos tenido, en función de esas capacitaciones, cuánta gente ha aprendido, cuánta gente ha replicado estas actividades seguras y demás. Y creo que nos hace falta mucho tema de cultura, y que regresamos a lo mismo, mucho tema de cultura. Insisto, no vamos a aterrizar aquí el hilo negro de nada, pero es una muy buena recomendación para todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, pues agradecerte, ingeniero, que nos hayas acompañado una vez más. Yo te invitaré pronto, ya tú sabes que sí, muy pronto, esperemos que no tarde más allá de un mes o dos que volvamos por acá a tener toda tu expertise, porque es un placer poder saludarte y poder convivir y tener todas estas ideas que a lo mejor sí se nos dan en una plática informal a ti y a mí, pero pues nada más quedan ahí, ¿no? Qué bonito es que podamos externarlas, qué bonito es poderle dar a nuestros escuchas estas ideas, que a lo mejor alguna de ellas algún día puede que lo saque de un apuro, ¿no? Claro, ¿no? Y al contrario, gracias por la invitación. Como dices, estas son conversaciones que a veces tenemos en la sobremesa, pero que no, pues, se comparten, ¿no? Y bueno, pues muchas cosas de estas son entre a título personal, pero es una realidad y creo que hablarlo es el primer paso, ¿no? Y nada más cierro diciendo que nosotros podemos engañar al auditor, podemos engañar al patrón, podemos engañar al inspector, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero al trabajador no lo puedes engañar. O sea, el trabajador sabe cuando estás haciendo las cosas por prevenir y cuando estás haciendo las cosas por cumplir. Y cuando es por cumplir, ¿qué va a hacer él? Pues cumplir. Si se trata de ir a la capacitación nada más para que te firme la lista de asistencia y te firme la acusa de mi constancia de habilidades laborales, pues ahí voy a estar, ¿no? Pero lo tienes y a su vez no lo tienes ahí. No está en el tema, ¿no? Y bueno, pues eso es un ejemplo, pero podría aplicarse en muchísimos otros aspectos distintos a la capacitación. Hombre, totalmente de acuerdo contigo. Y pues ya saben, muchachos, por ahí ya les dejamos acá en el banquito de comentarios lo que ustedes necesitan hacer. Ya lo dijimos al inicio de la sesión,
Para que se ganen nuestro juego de seguridad que vamos a estar regalando, acuérdense que toda esta semana vamos a estar recabando los datos y el próximo día lunes vamos a estar haciendo el envío de los juegos vía correo electrónico. Y no nos queda más que invitarlos a nuestros próximos procesos de certificación de competencias que iniciamos el 19 con esta doble certificación como instructor en los estándares 217.01 y 301. Invitarlos también a todos nuestros eventos del mes de mayo, tanto los formando experiencias como la doble certificación, como el próximo webinar que tenemos el 22 de mayo, me va a tocar ahí compartir con ustedes, vigilancia del cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. Una disculpa, dicen mis hijos que ya no sé ni respirar bien. Pero bueno, tenemos agendado también próximamente la doble certificación en seguridad por ahí para Guadalajara. Vamos a estar del 17 al 20 de septiembre con los estándares 391.01 y 0680. Verificación de las condiciones de seguridad de higiene y supervisión de seguridad industrial. Mándenos un mensajito si ocupan más información. Y les iba a comentar que el 26 de mayo tenemos un formando experiencias con una persona a quien yo admiro mucho y que es un gran especialista en el tema de medio ambiente. Por favor, no se lo pierdan. Por allá les vamos a estar subiendo los flyers con toda la información para que nos acompañen. Acuérdense, los formando experiencias son en el canal de YouTube del ISBL y los webinars son directamente en Zoom con nosotros. También para el mes de octubre tenemos en el marco del Congreso Nacional de Higiene Industrial una certificación para especialistas en higiene, la 0493, medición de los niveles de iluminación, y la 0494, medición de los niveles de ruido. Así que si tú eres especialista en higiene, ven, acompáñanos, toma el congreso y certifica tus competencias, que esto es bien importante. De hecho, hace un rato les compartía una imagen por ahí del conocer que decía, no solamente se necesita saber, sino necesitamos el documento que dice que sí sabemos. Entonces es importante que acreditemos nuestras competencias para lograr ese reconocimiento oficial. Y pues bueno, así llegamos al final de este episodio del Formando Experiencias con el ISBL. Agradecemos profundamente al ingeniero Rubén Balbuena, director de operaciones, por compartirnos su conocimiento y experiencia sobre las normas oficiales mexicanas de la STPS. Sin duda, comprender y aplicar estas normas es fundamental para garantizar entornos laborales seguros y cumplir con las disposiciones legales vigentes. También queremos extender el agradecimiento especial al equipo del ISBL que hace posible este espacio cada semana. Jacqueline Osornio y Ernesto Rodríguez, gracias por su compromiso y por ayudarnos a que este proyecto siga creciendo. Recuerden que la prevención es la mejor inversión y que pequeños cambios en nuestros hábitos y condiciones de trabajo pueden marcar una gran diferencia. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como ISBLMX y si este contenido te fue útil, compártelo con tus colegas, tu equipo de trabajo o tu empresa. Juntos podemos fortalecer una verdadera cultura de seguridad y salud laboral. Nos escuchamos el próximo lunes, 8 de la noche. Mi nombre es Cecilia Costa y esto fue Formando Experiencias, el podcast donde la seguridad y la salud se viven, se sienten y se comparten. Hasta la próxima y recuerden siempre que tu bienestar también es parte del trabajo. Cuídense mucho, amigos. Hasta luego.